Buenas tardes. Recién terminamos una reunión con prácticamente todos los gobernadores de la Argentina, donde primero les informamos acerca del avance de las negociaciones para la reforma del impuesto a las ganancias que veníamos teniendo con los representantes de los trabajadores, y luego pasamos a la segunda parte que hasta ahora no habíamos tocado, que es el financiamiento precisamente de estas reformas que empiezan a corregir las enormes distorsiones y inequidades que se fueron acumulando sobre este impuesto en los últimos años. Yo quiero destacar el compromiso y la responsabilidad de los gobernadores con este tema, en un momento en el cual la situación era difícil, en donde habíamos tenido un dictamen de una media sanción en la Cámara de Diputados de un proyecto que a nuestro juicio era muy malo, no solo los beneficios para los trabajadores, sino también y sobre todo en términos de la señal de responsabilidad que tenemos que brindar a aquellos que tenemos la responsabilidad del manejo de los recursos de la gente. En ese momento, sobre todo, la gran mayoría de los gobernadores nos ayudó a parar la pelota, a volver a pensar este tema, a reencauzarlo y a lograr la síntesis entre un proyecto que corrige estas distorsiones acumuladas en el impuesto a las ganancias, pero que también da una señal clara de que en la Argentina se empieza a respetar una institución tan clave como es el presupuesto de la Nación. Pocas semanas atrás se votó casi por unanimidad un presupuesto y la media sanción de diputados lo que hacía era dinamitar precisamente ese presupuesto votado unos días atrás. Estos acuerdos, estas discusiones y diálogos con la gran mayoría de los dirigentes argentinos, que ha demostrado una enorme responsabilidad, ha podido corregir el rumbo de las cosas. Hemos conversado con los gobernadores, hemos llegado a un acuerdo que se suma al acuerdo con los representantes de los trabajadores en el día de ayer, y este acuerdo vamos a plantearlo hoy a la tarde en el Congreso de la Nación, en una reunión que tenemos con los jefes de los bloques de la Cámara de Diputados y Senadores a las 5 de la tarde, con la intención de que este mismo día, una hora después, a las 6 de la tarde, pueda conformarse la Comisión de Presupuesto del Senado y despachar el proyecto para que sea tratado en el recinto, en el Senado, en el día de mañana, con la posibilidad también cierta de que esa media sanción del Senado se transforme en ley en la Cámara de Diputados al día siguiente, el próximo jueves. Nada más, estamos con distintos gobernadores de distintos espacios políticos y, por supuesto, el ministro de Hacienda y Finanzas para responder las preguntas que ustedes deseen formular. Gracias. Ministro, aquí a su izquierda, Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Bueno, preguntarle por una afirmación, o tanto a usted como al ministro de Hacienda, respecto de la diferencia que hay en relación a lo que se deja de recaudar, que estaba previsto en el presupuesto, y lo que prevé este nuevo proyecto. ¿Cómo se va a salvar esa diferencia? ¿Cómo se va a compensar a las provincias? ¿Si va a haber la creación de un nuevo impuesto? ¿Si va a haber alguna otra modalidad? Bueno, lo que decidimos con los gobernadores, porque en esta responsabilidad y manejo serio de este tema tan delicado que hemos podido demostrar al mundo en esta última semana, no solo tuvo como tema el déficit fiscal o los recursos que se le asignaban en la media sanción de diputados a la reformulación de ganancias, sino también el acompañamiento que vimos de los gobernadores para no permitir que en la Argentina se maneje también con irresponsabilidad la creación de nuevos impuestos que puedan afectar la llegada de inversiones que tanto hacen falta en nuestro país para generar los puestos de trabajo que nos permitan cumplir
con nuestro principal objetivo de gobierno, que es la disminución de la pobreza. Y en ese sentido también nos hemos visto muy apoyados por la mayoría de los gobernadores. Lo que hemos reinstalado en este acuerdo es básicamente el impuesto al juego. Ustedes saben que en nuestra propuesta original el impuesto al juego recaudaba más de 6.000 millones de pesos, y en la media sanción de la Cámara de Diputados ese monto sobre el impuesto al juego se había reducido a 600 millones, de 6.000 a 600 millones de pesos. En la discusión, en los acuerdos con los gobernadores, volvimos a imponer este tributo, con lo cual, con otras modificaciones, acercamos mucho el costo de la propuesta que va a ser hoy discutida en el Congreso a el monto establecido originalmente en el presupuesto, que tanto el presidente como los gobernadores quieren respetar, porque, insisto, lo que decía al principio, queremos poner en valor la institución fundamental que representa un presupuesto para un país. Y en consecuencia, el diferencial reducido entre el nuevo proyecto y el presupuesto nacional, en la parte que le corresponde a las provincias, va a ser cubierto con una parte de los ATN que se nutre o se financia del mismo impuesto a las ganancias. Ustedes saben que los ATN se financian, por un lado, con el 1% de la coparticipación y también con un 2% de la recaudación del impuesto a las ganancias. Bueno, una parte de estos ATN que se financian con el impuesto a las ganancias van a ser destinados durante el 2017 a cubrir la diferencia reducida entre el acuerdo al que alcanzamos en el día de la fecha y los 27.000 millones de pesos que estaban establecidos en el presupuesto nacional. Sí. Si puedo agregar para que tengamos una comprensión cabal, esto arrancó con un acuerdo con los ministros de Economía de las provincias antes de enviar la ley de presupuesto, y acordamos que la partida presupuestaria destinada a aliviar el impuesto a las ganancias de los trabajadores en relación de dependencia para este año iba a ser de 27.000 millones de pesos, así como en el 2016, para el 2017, 27.000 millones de pesos, así como en el 2016 va a cerrar en el orden de los 50.000 millones de pesos. Esto ha repercutido, por supuesto, sobre las finanzas de la Nación, pero también sobre las finanzas provinciales. Y siempre entendimos que este era un compromiso de la dirigencia de la Nación, pero también de cada uno de los gobernadores. Y con ese ánimo nosotros fuimos al Congreso. Como bien explicaba el ministro del Interior, los 27, aún a pesar de que se había aprobado un presupuesto, los 27 se transformaron en 90. Esos 90 eran inaceptables, se frenó la discusión en el Senado y el acuerdo al que estamos llegando, y como dijo el ministro del Interior, se va a tratar en comisión, tiene un impacto fiscal de alrededor de 34.000 millones de pesos, vale decir muchísimo menos que el proyecto que tiene media sanción, un poco más que el proyecto nuestro original, y el compromiso del presidente de la Nación es mantener la palabra a los gobernadores de que ese acuerdo de 27.000 millones de pesos no va a tener ninguna modificación desde el punto de vista financiero para cada una de las provincias. Por eso, como bien dijo el ministro del Interior, de esos 7.000 millones de impacto fiscal adicional, la mitad le corresponde a las provincias, esa mitad la Nación la va a cubrir con una decisión transitoria para el año 2017 de una distribución automática de una parte de estos fondos de ATN que habitualmente administra la Nación y que van a ir directamente a las provincias. Buenas tardes. Para el ministro Prat Gay, Diego Colaberardino, de Radio El Mundo. Ministro, preguntarle cuán lejos o cuán cerca está este proyecto, que seguramente será aprobado por el Congreso esta semana, del que originariamente mandó el gobierno para ser tratado. Bueno, desde el punto de vista fiscal, como ya dije, de 27 se fue a 34, o sea que son 7.000 millones de pesos que por supuesto nosotros vamos a tener que ahorrar en alguna otra partida, porque como bien decía el ministro del Interior, nos creemos muy en serio el presupuesto de la Nación, mucho más
a partir del ejercicio de este año, que no veíamos hacía 10 años, donde se discute con toda la oposición y además se discute a partir de números confiables y números serios, ¿no? A lo largo de la negociación hubieron cambios donde la propuesta original del oficialismo era más agresiva en el corrimiento de la tabla y menos agresiva en el aumento del mínimo no imponible. Hemos llegado a un acuerdo en el punto intermedio donde se acordó subir un poco más el mínimo no imponible, pero a expensas de una tabla más corta de lo que hubiéramos querido. Como consecuencia, hay menos gente que va a tributar el impuesto a las ganancias, pero no podemos bajar todo lo que hubiéramos querido, la alícuota para aquellos que sí paguen el impuesto a las ganancias. Bueno, ustedes saben, la frazada es corta. Nosotros simplemente hemos tenido la discusión que habitualmente se tiene en cualquier parlamento y lo hacemos desde una posición de minoría en ambas cámaras, pero con el convencimiento de que la discusión con los gobernadores es lo que fortalece, además del acuerdo ya alcanzado con la CGT, de que esto va a ser un gran consenso. Entonces ya es una cuestión de toda la dirigencia nacional, del Poder Legislativo, de todos los gobernadores, de las organizaciones sindicales, de que resolvemos la cuestión y zanjamos las diferencias con un proyecto de impuesto a las ganancias que, como dijimos antes, acumulando lo del 2016 más los del 2017, va a implicar que le devolvemos a los trabajadores el equivalente a 84.000 millones de pesos que de otra manera, por lo menos como lo hacía el gobierno anterior, al no tocar las escalas ni tocar el mínimo no imponible, hubiera terminado en las arcas de los gobiernos. Recordemos que las escalas de este impuesto no se tocaban desde el año 2001, ¿no es así? Y pasaron muchas cosas desde el 2001. Así que estamos muy contentos y muy satisfechos de que finalmente estemos llegando a este acuerdo. Buenas tardes, Gonzalo Asís de TN, acá. Yo no soy economista, así que les voy a pedir una explicación un poco más llana de un tema que al menos a mí no me quedó muy claro. Ustedes dijeron que el proyecto original del gobierno le costaba al Estado 27.000 millones de pesos. Esto implicaba un mínimo no imponible de unos 30.000 pesos para un casado con hijos. Y la semana pasada sostuvieron en el Senado que el proyecto aprobado en diputados le costaba al país unos 130.000 millones de pesos con un mínimo no imponible de 44.000 pesos. Se llegó a un punto medio, que es 37.000 pesos de mínimo no imponible. ¿Cómo es que llegan a la cuenta de que apenas crece en 7.000 millones de pesos el costo fiscal para el Estado, tanto provincial como nacional, si lo que se buscó es un mínimo no imponible intermedio? Uno matemáticamente, desde el desconocimiento de no ser economista, dice, bueno, les va a costar unos 70.000 millones de pesos, 80.000 millones de pesos al Estado. ¿Por qué sube tan poco el costo fiscal si es que era tan caro el proyecto que votó la Cámara de Diputados? Y la segunda pregunta, y se la dejo, después me la contesta, ¿qué pasa con la minería? Y si también quiere responder en base a eso también el gobernador Uñac, ¿qué va a pasar con la minería? ¿Va a pagar retenciones o no? Bueno, respecto a lo primero, no es condenable no ser economista, ¿no? Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es que este es un tema complejo hasta para los economistas. Y las relaciones no son lineales porque el impuesto tiene su complejidad. Entonces no es simplemente tomar el promedio entre dos mínimos no imponibles y de ahí surge la diferencia. Adicionalmente, como bien explicó el ministro del Interior, nosotros incorporamos algunos impuestos, fundamentalmente uno, que no estaba en la primera versión del proyecto que elevamos a la discusión en el Parlamento. Sí estuvo después en el dictamen, pero no en la primera versión, que es esencialmente el impuesto al juego, que fuimos puliéndolo en la discusión y que eso nos representa un ingreso de alrededor de 7.000 millones de pesos aproximadamente. Y el último factor es el que expliqué antes. Nosotros aumentamos el mínimo no imponible y esa es la pregunta que vos hacés, Gonzalo, y ves toda la carga allí, pero tuvimos que acortar mucho la tabla del artículo 90 para compensar esos dos factores. Lamentablemente la frazada es corta, pero yo insisto en lo que dijimos ya hace un rato y lo venimos diciendo en todo este tiempo. No hubo en la historia un gobierno que llevara adelante, y ahora con el apoyo de todas las fuerzas políticas, una reducción más fuerte en el impuesto a las ganancias que la que hemos logrado consensuar con nuestros colegas gobernadores
y con la oposición, como se va a ver hoy en el Congreso. Para dar un ejemplo a lo que estaba diciendo el ministro, aquel que con un sueldo bruto de 50.000 pesos pagaba hasta hoy un impuesto a las ganancias de 5.400 pesos, con estas reformas que hemos consensuado con los representantes de los trabajadores y los gobernadores, pagaría 1.700 pesos, es decir, pasaría de pagar 5.400 a 1.700 pesos, para dar un ejemplo claro del impacto de lo que resolvimos el Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales y los representantes de los trabajadores estos días de trabajo. Y además, recordemos, no lo mencionamos todavía, eso queda así de ahora en más, porque todas las deducciones y todos los parámetros se van a ajustar por el índice RIPTE de salarios, con lo cual no tenemos que volver a juntarnos todos los años para discutir si la inflación le ganó al salario, al mínimo no imponible, y esto también creo que es un ahorro de energía importante y mayor certidumbre hacia adelante. No va a volver a pasar en Argentina lo que pasó durante la última década, de que aquellos que sin mejorar su poder adquisitivo, porque estaban apenas en línea con la inflación, terminaban pagando un mayor impuesto a las ganancias simplemente porque había un gobierno que no se acordaba de modificar las escalas ni del mínimo no imponible ni la del artículo 90. Sí, muy buenas tardes para todos. Primero, resaltar que el diálogo ha sido el mecanismo para resolver, no sé si un conflicto, pero sí un intercambio de opiniones que habían entre distintos sectores políticos del país. Y en eso reconocer que ese diálogo ha permitido que la Confederación General del Trabajo, que el Gobierno Nacional, que los gobiernos provinciales, y estoy seguro también que las representaciones parlamentarias de los distintos partidos políticos van a aprobar este acuerdo que hemos alcanzado en la mañana de hoy, donde habla de que el objetivo final que teníamos todos, que era fortalecer el salario real de los trabajadores, sea una realidad. Este proyecto hace que eso sea así, pero que definitivamente veamos cómo aportamos nación y provincia para que, bueno, sea viable y no genere déficit o por lo menos inviabilidad para algunas provincias argentinas y o para el Gobierno Nacional. Creo que la responsabilidad ha sido el denominador común que ha permitido alcanzar este acuerdo, y están eliminadas las retenciones a la exportación de minerales metalíferos y no metalíferos, y más allá de lo que implica esto para 9 provincias argentinas que corresponden a la Organización Federal de Estados Mineros, y no como única actividad, pero sí que tienen a la minería como una actividad que genera empleo, me parece que lo que hay que resaltar acá es que la vuelta de las retenciones de esta o de cualquier otra actividad implicaba abonar inseguridad jurídica, que creo que es el condimento más complejo que le podemos mostrar a los inversores internacionales. Sí, Juan Zapiola de la Radio Pública de la Ciudad, a cualquiera de los gobernadores. Si en esta negociación han tenido que dejar de lado algo o postergar algo para llegar a un acuerdo, y si esto implicaría además algún tipo de modificación en los presupuestos locales. En realidad nosotros hemos hecho un acuerdo que estuvo reflejado en el presupuesto, que se aprobó en el Congreso y que aprobaron todas las legislaturas provinciales en base a esos presupuestos para funcionar en el año 2017. Y a las provincias se les ha respetado totalmente ese acuerdo. ¿Por qué decimos eso? Porque ese presupuesto, hablaban recién los dos ministros, tenía un costo de 27.000 millones de pesos, la mitad, 13.500, se hacían cargo las provincias y 13.500 la nación. Nosotros planteamos que se respetara a las provincias, que el costo fiscal de este cambio de ganancia fuera de 13.500 millones de pesos. Eso se respetó, va a estar en la ley que se está redactando, donde va a decir que con los ATN, que en definitiva también son recursos de las provincias, que aportan de su coparticipación, se van a distribuir automáticamente por el índice de coparticipación para cubrir la diferencia entre los 13.500 que estaban previstos en el presupuesto aprobado y los alrededor de 18.000 que puede salir la actual ley que se va a votar. Y me parece que esto sin duda no afecta a los recursos provinciales previstos por la provincia, sino que simplemente vuelve a poner las cosas en su lugar en cuanto a los presupuestos provinciales de las diversas jurisdicciones. A mí me parece que lo importante aquí es resaltar, tal cual decíamos esta mañana, en primer lugar,
que vamos camino a una ley que reduce las inequidades que tiene el sistema tributario en cuanto al impuesto a la ganancia por un lado. En segundo lugar, una ley que no produce un desmadre fiscal como el que estamos a punto de sufrir con el proyecto que aprobó diputados, sino que tiene la prudencia fiscal para que Argentina y sus gobernadores puedan funcionar, la nación y provincia. Y en tercer lugar, también este proyecto de ley genera seguridad jurídica, nos deja como un país previsible, porque usted no puede bajar hace 10 meses la retención de la minería y volverla a poner, no puede bajar el impuesto que se le había puesto a los dividendos y volverlo a poner, nos transforma en un país imprevisible, vuelve a la previsibilidad de Argentina. En definitiva, yo me alegro, y comparto esta alegría con todos mis colegas gobernadores, de que hemos planteado la vuelta a la gobernabilidad. Y lo que hoy se va a votar es el triunfo de la gobernabilidad, de la razonabilidad y de buscar consensos para que Argentina pueda superar dificultades y pueda crecer. Y me parece que esto es la clave que estamos consiguiendo en el día de la fecha. Buenas tardes, Mariano Pesapri, del diario El Día de la Plata. Mucho se discutió en este debate del presupuesto del impuesto a las ganancias, el impacto fiscal, el costo fiscal. Recién el gobernador mencionó la palabra déficit. Quería preguntarle a alguno de los funcionarios del Gobierno Nacional y también a algún gobernador que quiera responder, ¿en qué lugar van a poner en la agenda el año que viene el tema del déficit fiscal? Bueno, es muy importante la pregunta porque también el compromiso de respetar a rajatabla el presupuesto que se votó hace pocas semanas por parte del presidente de la Nación, pero también por la gran mayoría de los gobernadores, hace a cumplir el otro compromiso que compartimos, tanto Nación como provincia, es ir en un sendero progresivo hacia el equilibrio fiscal. Nosotros, en reuniones que tuvimos con el ministro de Hacienda, pudimos restablecer los compromisos de la responsabilidad fiscal, tanto de Nación como de provincia, que se habían olvidado. Y nos marcamos un camino posible, pero sostenible hacia el equilibrio fiscal. Y eso es muy importante, porque hoy la Argentina tiene financiamiento para cubrir la diferencia entre lo que gasta el Estado y los recursos que recibe. Pero no sabemos si esto va a ocurrir siempre. Y por eso tenemos que ser previsibles también en este tema, tanto el Gobierno Nacional como las provincias, y no claudicar en este camino que nos fijamos, en este compromiso que nos fijamos de cara a la sociedad, de ser responsables con el manejo de los recursos de la gente. Y creo que este acuerdo que hemos logrado hoy va en línea precisamente con eso, y por eso es que estamos tan satisfechos, el presidente y los gobernadores, en haber puesto en valor al presupuesto, puesto en valor a la palabra, el valor de la palabra, y también, por supuesto, en esta línea, este compromiso que asumimos desde el primer día de ir hacia un sendero, hacia el equilibrio fiscal, y entregarle el Gobierno Nacional al final de nuestro mandato al próximo presidente con una situación fiscal saneada y no con el tremendo déficit fiscal que heredamos nosotros de la gestión anterior. De hecho, el compromiso, como bien dice el ministro, y ustedes saben, tenemos una meta fiscal del 4,8% del PIB para este año que vamos a cumplir, y ya vamos a anunciar los números cuando estén y sean definitivos. 4,2% para el año que viene, estoy hablando del Gobierno Nacional, 3% para el 2018 y 1,5% para el 2019. Y este es el gradualismo al que se refería Rogelio, el ministro del Interior. Pero también empezamos a discutirlo con las provincias en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, y esto fue incluido también en el presupuesto de la Nación, que por eso tan importante todas las cosas que discutimos e incluimos allí, que es las provincias se comprometen a ir recorriendo un camino parecido al de la Nación hacia la disciplina fiscal en el marco de lo posible. Yo sé que hay muchas voces que quisieran que tuviéramos un ajuste en Argentina, o que quisieran que recortáramos quizás salarios o planes sociales. La vocación política de este gobierno, y compartida por la mayoría de los gobernadores,
es que no vamos a hacer un ajuste en medio de una situación que hasta ahora ha sido delicada en términos de actividad económica y que empieza a revertirse. A medida que la economía se recupere, entonces va a ser mucho más fácil ir juntos de manera coordinada hacia el equilibrio fiscal, pero en un plazo prudencial, siendo muy conscientes de que dentro de la herencia asumida no está solamente lo fiscal, sino aquello que más nos compromete a los dirigentes políticos, que es resolver esta situación tan delicada de que en Argentina hay 32% de nuestros compatriotas viviendo debajo de la línea de pobreza. Y este es el compromiso que tenemos los dirigentes de los distintos partidos políticos para avanzar. Sí, buenas tardes. Daniel Salazar, de Radio Universidad y Canal 10 de Córdoba. Para los funcionarios nacionales, recuerdo que cuando comenzó a tratarse el tema del impuesto a las ganancias, decían puntualmente que se iba a afectar la obra pública nacional si se trataba este tema de las ganancias. Quería saber si esto va a ser así. Y también para el gobernador de Córdoba, en nombre de los gobernadores, si esto va a afectar a las partidas presupuestarias provinciales también en ese sentido de obra pública. Sí, primero, antes que nada, completar con la palabra de Alfredo la pregunta anterior. Breve y concreto, es imprescindible atacar el déficit fiscal y el compromiso del gobierno nacional con metas específicas. Las provincias debemos acompañarlos, cada cual haciendo lo suyo. En el caso de Mendoza no es solo para el 2017, sino lo hemos llevado a cabo en el 2016. En nuestro déficit lo redujimos en el operativo en un 25%, estamos cerrando el año, y el estructural en un 25% y el operativo en un 80%. Es una cifra muy importante de reducción. Así que no solo que compartimos que debe ser un objetivo del 2017 con proceso eleccionario mediante, y no debe ser incompatible con buscar el crecimiento económico. Muy por el contrario, van de la mano, y creemos que un gran pacto de gobernabilidad debe explicárselo a los ciudadanos argentinos, que es imprescindible reducir el déficit para poder crecer. Sí, respecto a esta pregunta, cuando hace unos 10 días tuvimos el impacto de la media sanción del proyecto de diputados que elevaba el costo fiscal de esta medida a más de 100.000 millones de pesos, el presidente planteó que iba a respetar también este sendero hacia el equilibrio fiscal y el presupuesto, y que iba a tener que hacer algunos recortes en el presupuesto para poder cumplir, si es que no pasaba lo que finalmente ocurrió, que es que los gobernadores, como socios del presidente, pusieron las cosas en su lugar y privilegiaron las dos cosas: el compromiso de mejorar la situación de los trabajadores con el impuesto a las ganancias, pero también la responsabilidad fiscal, que forma parte de la responsabilidad de todos aquellos que manejamos dinero de la gente. Como eso ocurrió finalmente, como primó la sensatez y la racionalidad, es que llegamos a un acuerdo que está muy cerca de tener el compromiso fiscal o los recursos fiscales que estaban ya previstos en el presupuesto nacional, por lo cual esa frase del presidente, con este acuerdo con los gobernadores, no es necesario implementar. En relación a la provincia de Córdoba no hay ninguna modificación del presupuesto, porque desde el momento que lo que la provincia aportaba, igual que el resto de las provincias, la reducción del impuesto a la ganancia, se respeta, que era lo que estaba en el presupuesto, significa que no hay ninguna mudanza en el presupuesto. Córdoba tiene superávit fiscal en el año 2016 y volveremos a tener superávit fiscal en el 2017. Porque si bien tenemos superávit fiscal, no estamos en condiciones de tirar manteca al techo. Así que vamos a ser, como siempre, muy cuidadosos en la utilización de los recursos. Le vamos a dar la palabra al gobernador de Río Negro. Bueno, buenas tardes. En primer lugar,
destacar algo que se planteó, pero creo que es el hecho más importante de estos 10 días, la capacidad de recrear el diálogo, de recrear la confianza y el trabajo en conjunto y en equipo entre los distintos sectores de la vida argentina. Por un lado, nosotros los gobernadores, el viernes pasado, cuando nos reunimos, le planteamos al Gobierno Nacional, al Presidente de la República, la convocatoria a un diálogo y la verdad que tenemos que destacar y agradecer esta convocatoria y lo que ha llevado el Gobierno adelante con las centrales obreras, con algunos bloques de la oposición, con bloques del oficialismo y por supuesto con nosotros los gobernadores. Y hoy podemos decir de que una situación que había puesto al Estado argentino, ya sea nación o provincias, en vilo y con serios problemas fiscales para el año próximo, que había tensionado la relación de la política, y en esto digo Gobierno Nacional y gobernadores, con el movimiento obrero, y había generado hacia el exterior y hacia los inversionistas señales de duda de a qué lugar, hacia dónde íbamos los argentinos. Creo que este encuentro de hoy, lo que llevó adelante el Gobierno Nacional en el día de ayer con las centrales obreras, marca claramente que estamos en el camino correcto, en el camino de los consensos, en los caminos del diálogo, en el camino del interés común, porque a partir de este acuerdo ganan los trabajadores, se recupera la confianza en las instituciones que conducen el Estado argentino y fundamentalmente damos una señal de que la dirigencia argentina toma con absoluta responsabilidad no solo la economía argentina, sino también la inserción de Argentina en el mundo financiero económico mundial de hoy. Así que desde ya agradecer al presidente esta convocatoria, a quienes participaron en este diálogo y por supuesto que creo que podemos sentirnos hoy tranquilos de haber hecho todo lo posible para encontrar esta salida a un problema que realmente nos iba a generar un sinnúmero de inconvenientes. Sí, acá buenas tardes, Ignacio Ortelli del diario Clarín. Primero, para los funcionarios del gobierno, le quería consultar si ustedes vislumbran algún tipo de objeción en el Congreso luego del acuerdo con la CGT y con los gobernadores, y por otro lado los gobernadores, ¿cuál va a ser el mensaje al Congreso, teniendo en cuenta que tienen distinta relación con los legisladores según cada uno de ustedes? Gracias. Sí, lo que venimos hablando con los distintos bloques en el Senado, que es hoy el que va a corregir la media sanción de diputados, es que precisamente para implementar esa corrección necesitaban el acuerdo con los representantes de los trabajadores y también con los gobernadores de la Argentina. Y eso es lo que hemos logrado entre ayer y hoy. Primero un acuerdo con los representantes de la CGT y ahora esta mañana un acuerdo con todos los gobernadores. Eso le vamos a transmitir a los presidentes de los distintos bloques esta tarde en el Congreso, con la esperanza de que podamos tener el despacho de comisión este mismo día y finalmente la ley vigente a partir del jueves, cuando se vuelva a reunir la Cámara de Diputados para ratificar en principio la corrección del impuesto en la Cámara de Senadores en el día de mañana. Última pregunta. ¿Había alguna para gobernadores? ¿Cómo era la pregunta? El mensaje de todos los gobernadores, sí, que aprueben este acuerdo, De la misma manera que muchos dijimos cuando se tuvo la media sanción en diputados que no votaran ese proyecto de ley, ahora le pedimos, al menos desde Córdoba, del gobierno de Córdoba, a los legisladores por Córdoba, que voten este acuerdo porque es un acuerdo que, reitero, es beneficioso para los trabajadores, o sea, va en la dirección correcta, no produce un desmadre fiscal, sino que cuida lo fiscal y, en tercer lugar, elimina los riesgos que había generado el proyecto aprobado en diputados de imprevisibilidad de nuestro país. Por eso le pedimos que lo voten. Alberto, igualmente a los 3 senadores de la provincia de Río Negro le vamos a transmitir esta solicitud. Pero por otro lado, desde el punto de vista gráfico, para el conjunto de las provincias argentinas, lo que queda vigente desde el punto de vista de los ingresos
es el presupuesto de la Nación aprobado prácticamente por unanimidad hace 45 días atrás. ¿Por qué? Porque el esfuerzo fiscal de lo que se va a resolver en el Congreso, lo que acordó el Gobierno con la CGT, lo aporta el Estado Nacional a partir de este porcentaje de los ATNs que antes administraba el Gobierno Nacional y que ahora lo va a transferir por coparticipación a las provincias. Es decir, que desde el punto de vista gráfico, técnico, es decir, las provincias tenemos el mismo ingreso de impuesto a las ganancias que teníamos cuando se sancionó el presupuesto. Por lo tanto, si los diputados y los senadores habían votado estos ingresos para la provincia, no debería haber ningún tipo de inconveniente en lo que se vaya a votar. Y si por otro lado las centrales obreras han manifestado su acuerdo con el Gobierno Nacional a partir de estas modificaciones que se han hecho a los mínimos, a las escalas, etcétera, creo que el otro motivo que había de preocupación de diputados y senadores también ha desaparecido. Así que me parece que de alguna manera sería la síntesis de lo que hoy ha sucedido. Alberto, también un tema para destacar es que por primera vez desde que existe el impuesto a las ganancias va a haber un tratamiento diferencial para los habitantes de la Patagonia en la Argentina, para los cuales el mínimo no imponible va a ser un poco más elevado, producto también de que los convenios colectivos de trabajo en la Patagonia son distintos y en este caso el mínimo no imponible en la Patagonia va a rondar los 45.000 pesos. Y también jubilados, ¿no? Y también jubilados, a diferencia del mínimo no imponible para el resto del país, que es 37.000 pesos. Javier Laquedara, de La Política Online. No me quedó claro si fue eliminado el impuesto al dólar futuro y renta financiera, y si fue así, ¿por qué? No quedó claro porque no se había hecho la pregunta todavía, pero ¿no entendiste, gringo? La pregunta es sobre dólar futuro y renta financiera. En el acuerdo general al que ya se ha hecho referencia a lo largo de esta conferencia de prensa, está previsto el impuesto extraordinario por única vez a las operaciones especulativas de dólar futuro previas a la asunción de este gobierno. Y la discusión de la renta financiera queda para más adelante, para cuando efectivamente el Congreso de la Nación empiece a trabajar en una reforma integral del sistema tributario. Son muchos los bloques que empatizan con la idea de gravar la renta financiera y en el Gobierno también tenemos esa misma idea, pero creemos que hay que hacerlo de manera muy cuidadosa para no estar afectando el ahorro y para no estar confiscando rentas que en realidad no son rentas, sino que son el mero paso de la inflación. Si no, estaríamos haciendo con los ahorristas lo mismo que venía haciendo el gobierno anterior con los trabajadores. Entonces creemos que eso requiere una discusión un poco más minuciosa hacia adelante y la vamos a tener a lo largo del próximo año. Muchas gracias.